Yacún Flores presenta. Bienvenidas y bienvenidos a Amar Más Podcast. En este podcast vamos a hablar acerca de la diferencia de protección y sobreprotección. Además, queremos darles todas las herramientas para que tus hijos y tú como mamá no sobreprotejas a tus hijos. Y para este episodio tenemos a una invitada muy especial. Ella es licenciada en educación. Ella es Carla Baturoni. Bienvenida, Carla. Gracias, no, al contrario, gracias por el espacio. Yo encantada de estar aquí, de compartir con las dos. Y que todos los que estén viendo que se parecen. No, y un temazo porque la verdad es algo de lo cual ya teníamos tiempo queriéndolo hablar, pero es difícil también encontrar como la persona correcta, ¿no? Y a través de sus redes sociales, que las vamos a dejar aquí, pueden checar, pues por eso nos gustó mucho su contenido, nos la recomendaron. Entonces, pues es un tema del cual se tiene que hablar, porque si bien hay muchísima información en redes y en todos lados, y no he escuchado mucho hablar sobre este tema, y es un tema que pues realmente tiene un efecto muy cañón en la adultez. Un temazo, sí, la verdad, porque yo creo que urge, ahora sí, como dice la canción, urge que nos pongamos las pilas los papás y que entendamos esta diferencia entre protección y sobreprotección y los efectos que pueden tener ambas, tanto la protección como la sobreprotección en la adultez, pero no solo en la adultez, desde ahorita, desde pequeños lo estamos viendo, entonces pues hay mucha tela de que cortar. Ok. Sí, para iniciar, sí, hay que empezar con esta definición, porque muchas veces nos damos con esta idea de qué es sobreprotección. Pero hay una diferencia entre protección y sobreprotección. Pero comentas que ambas son, pues no se puede decir que malas, pero no son las idóneas. No, la protección es necesaria. Okay. O sea, la protección es parte de la vida porque tus hijos nacen y es un bebé vulnerable, que necesita protección. De hecho, yo creo que el ser humano es el único ser vivo, o el único mamífero que realmente necesita tanto cuidado, o sea, tanto y tanto tiempo, porque tú ves a un becerrito, ves a una jirafa, un elefante y salen y luego empiezan a caminar y empiezan poco a poco y más rápido a ser autosuficientes. Los seres humanos tardamos 18, 20 años en lograr, y bueno, yo he conocido adultos cuarentones, cincuentones que siguen teniendo esta necesidad de protección. O sea, como padres, claro que vamos a darles a nuestros hijos una protección, les vamos a proveer, les vamos a generar un entorno en donde se puedan ir desarrollando, y eso es necesario, es parte de la vida. Claro que necesita este ser humano cuidado, protección, apego, porque ahorita está también muy de moda esto de la crianza con apego, pero hay una confusión porque una cosa es te crío con apego y otra cosa es te crío con dependencia, que ese es algo que me encantaría que ojalá alcancemos a tocar, porque hay cosas que se ponen de moda sin entender los beneficios y el tiempo y el por qué y cuándo debe de durar. Entonces, el apego sí, pero hay un tiempo, hay una etapa necesaria, la protección también hay un tiempo, pero la sobreprotección es cuando ya rebasas esa parte, ¿no? Donde ya es una necesidad de que casi lo pongas en una bolita de cristal, que no le pase nada a tu hijo, que no tenga ninguna experiencia negativa, etcétera, y ahí es donde ya se puede volver una protección enfermiza, que le llamamos sobreprotección. Ok, ¿y qué comportamientos o cómo pueden identificar las mamás o los padres que están escuchando o viendo este podcast en el que, esto ya no es protección, yo ya estoy teniendo una sobreprotección con mis hijos? Yo creo que algo que les va a ayudar a todos a poder diferenciar esta parte es
los peores enemigos que tenemos los padres al educar son la ansiedad, la culpa y el miedo. Entonces, cuando yo todo lo que haga por mis hijos o alguna de estas emociones las estén rigiendo, entonces ya estás brincando hacia el otro lado. Cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, cuando hay culpa en lo que estás haciendo, entonces vas a brincar del otro lado. Yo creo que algo que debemos de entender los papás es cuál es mi función como padre de familia, que eso es algo también que te va a ayudar a no brincar a la sobreprotección. Tu función como padre es preparar a este ser humano para la vida, ¿ok? Educarle, darle todas esas herramientas formativas que necesita, esos valores, las habilidades para ser autónomo, etcétera, para que no te necesite. O sea, tu función como papá es que tu hijo quiera irse de tu lado y no te necesite. Que eso es algo muy complejo como papá, el decir, ay, ¿cómo lo voy a educar para que se vaya de mí? ¿Cómo lo voy a preparar para que se vaya de mí? ¿Cómo entonces mi función es que necesite alejarse de mí? Entonces, cuando yo entiendo esto, cualquier acción que estés tomando para tus hijos o que estés haciendo, pues las vas a hacer en función a eso, ¿no? Y lo preparo para la vida, le doy las herramientas para la vida, le doy todos esos recursos que requiere para la vida, y esto implica, pues, no hacer cosas por él, esto implica permitirle equivocarse, permitirle tomar decisiones, porque la autonomía, de hecho, la autonomía es sinónimo de autoestima. Entonces, cuando yo entiendo que formar un ser humano autónomo le estoy generando autoestima, le estoy generando herramientas y elementos para ser una persona independiente, pues entonces a veces implicará dejarlo que se raspe, que se tropiece, que se equivoque. Yo sé que como papás y todas las mamás que me están escuchando, pues quisiéramos meter a nuestros hijos en una cajita de cristal, que no sufra, que no cometa errores, que no le hagan daño, que tenga una vida maravillosa, sea feliz. Pero pues no, parte de la vida y de la autonomía y de la protección sana es permitir que mi hijo se equivoque, permitir que mi hijo cometa errores, permitir que fracase, que tenga metas, que tenga éxitos, etcétera. Y por ejemplo, yo hablo como hija porque pues, no soy madre y es como yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, mis papás, no es por exponer a nadie, pero pues bueno. Qué bueno que no nos están viendo. Sí, y sí, pues ya no, aprendan. No se crean. O sea, muchas veces era en cuestiones de permisos, que es algo lo más común, ¿no? Por ejemplo, ya cuando estés como en una etapa en la que ya empiezan a salir tus amigos, pero si tienes a lo mejor unos papás, que no digo que a lo mejor sí son, a lo mejor no, no puedes salir. No, es que no porque te va a pasar esto. Es que no vayas porque hasta qué punto o qué línea, o sea, se cruza en lo que ya cae en la protección de te puedes hacer daño. Va a ser, o sea, como que para que los papás también puedan tener como ese parámetro en saber hasta qué punto es protección, ¿ok? Porque te dicen la típica, ya me entenderás cuando tengas hijos, ¿no? Y quizás sí, no. Pero también, o sea, yo quiero entender hasta qué punto es lo sano y hasta qué punto ya es innecesario. Pero también hasta qué edad, ¿no? Es importante, porque a lo mejor es que te dicen cosas como lo de los permisos, pero hasta qué edad te pueden estar diciendo esto sí, esto no, porque te va a pasar tal cosa. Yo creo que hay una confusión fuertísima ahorita con los papás que creen que la autonomía o el hacer un hijo independiente lo vas a dejar de proteger cuando ya sea un adulto. Y no, este proceso debe de ser gradual, o sea, no es hasta que ya tenga que ir al antro o no tenga que ir al antro, tenga que tener ciertos permisos, entonces sí, ahí ya lo debo de soltar o no lo debo de soltar o cómo se trabaja esto. Y yo creo que ahí es donde empieza la gran confusión, porque la autonomía se va formando desde que el niño nace. Esta imagen que va a ir formando de sí mismo se va formando desde pequeñito. A mí me encanta hacer esta analogía para que me vayan entendiendo un poquito más los papás y me gustaría contarles un poquito de esto. Yo creo que los padres deberíamos de educar mucho como educan las águilas. No sé si han oído hablar cómo educan las águilas. No. Las águilas, bueno, este animal ya ven que es majestuoso, hermoso. Bueno, a mí me encanta esta ave, que de las más inteligentes, por decirlo así. Ellas, para empezar, hacen su nido en las montañas más altas que existen. Y no solamente porque están más cuidados sus aguiluchos del entorno, sino además ahí les dan los rayos del sol, que tienen características especiales porque les dan más directo. Por eso los hace un animal tan fuerte y tan grande. Pero su nido, las águilas las construyen llenos de espinas y de ramas secas y duras. Y luego las van cubriendo de hojitas y de plumitas, para que cuando nazca el aguilucho, pues esté en un lugar calientito, protegido.
Pero conforme ven que el aguilucho va creciendo, le van quitando hojitas, le van quitando plumitas al nido para que le empiece a picar el nido. Entonces llega un punto en el que es tanto lo que le incomoda el nido al aguilucho que se tiene que lanzar al precipicio y el águila lo está observando, ve que ya está listo para dar ese brinco, ya lo alimentó, ya le cubrió, ya le protegió, pero tiene que dar ese brinco y de lejos lo está observando y ya el aguilucho ya es tanto lo que le está picando el nido que se avienta y el águila si ve que de plano nomás no abre las alas y se va a embarrar, pues entonces lo protege y lo regresa al nido, pero le sigue quitando estas plumitas, le sigue quitando estas hojitas para que no quiera regresar. Entonces llega un punto en que ya Ay, no, me quiten las plumitas de vida. Todavía no estoy lista. No se crean todo lo que estoy diciendo. Te estás proyectando. Es tanto lo que le está incomodando el nido que no le queda de otra más que aprender a volar. Y bueno, llega un punto en el que el águila, cuando ve que ya está volando, destruye el nido para que no regrese. Y aparte el águila asocia que regresar ahí la va a lastimar. Cuando yo escuché esto, para mí fue una enseñanza increíble porque entonces el preparar a nuestros hijos para la vida no es cuando tiene 18 años que ya lo tengo que dejar o no ir al antro o si ya le voy a soltar un auto, no, es cómo voy yo quitándole poco a poco esa dependencia a mí y quitándole estas plumitas para que le incomode estar cerca del nido. Y no quiere decir, nosotros que somos seres sociables, que queremos tener este sentido de pertenencia, una familia y demás, que no va a querer regresar tu hijo a esta calidez, a estar contigo, no como el águila que se fue y nunca vuelven a saber de ellos, pero sí entender que tiene que buscar su propio vuelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va dando este proceso de autonomía y de una protección sana? Ok, ya te alimenté, te enseñé a comer, te enseñé con la cucharita, ya sabes comer solo, ya no te voy a dar en la boca, te toca a ti. Ya te enseñé a bañarte, ya no te voy a bañar. Ya te enseñé a caminar, no te voy a cargar. Ya te enseñé a ir al baño, ya no voy a hacer por ti, o sea, ya no te voy a dejar pañal hasta que tengas 18 años, ¿me explico? Entonces es irle quitando, pero no solamente en ese sentido, sino también para que mi hijo pueda tener una autonomía y ser responsable de sí mismo, pues yo tengo que darle herramientas y tengo que generarle habilidades y prepararlo para la vida. Entonces, no nada más es irte quitando las plumitas, sino irte dando herramientas para que tú puedas ser después independiente y autosuficiente. Por ejemplo, ya aprendiste a comer, ahora te voy a enseñar a cocinar. Ya aprendiste a embarrar un pan, una cita, ahora te voy a enseñar a hacer un sándwich. Ahora te voy a enseñar a usar el fuego. Ahora te voy a enseñar a hacer una comida completa. ¿Para qué? Para que si no estoy yo, entonces no te mueras de hambre. Hace un momento fuera de cámaras, le platicaba que cuando yo fui asesora psicopedagógica, tenía a mi cargo niños desde preescolar hasta secundaria. Y me llamó mucho la atención que los chavos de secundaria eran con los que yo tenía más problemas de que se les olvidaban los cuadernos, de que no hacían las tareas, de que las mamás marcaban a los chats para resolverle, que estaban en la oficina, etcétera. Y empecé a observar por qué los chavos de secundaria empezaban a perder tanta autonomía. Y entonces me di cuenta que los papás vamos generándole a nuestros hijos habilidades para que sean autónomos, porque cuando están chiquitos queremos que ya crezcan, ¿no? O sea, decimos, ya por Dios, que vaya al baño solo, que coma solo. Y llega un punto en el que decimos, ok, ya es un ser autónomo, ya es grande, porque ya se viste solo, porque ya come solo, porque ya no tengo que ir yo con él al baño. Y le dejamos de enseñar habilidades que le generen más autonomía. Y llega un punto en la secundaria, prepa, que los papás luego le dicen a los hijos, con que vayas a la escuela, con que saques buenas calificaciones y ya. Y no, porque las calificaciones no le van a preparar para la vida, ni lo van a hacer autónomo. Entonces dejan de enseñarles cosas. Y en ese tiempo yo empecé a observar y me di cuenta que los chavos a veces de secundaria, de prepa, tienen el nivel de autonomía en relación a su edad como un niño de 1 año, de 2 años. Es decir, si no está mi mamá, no como, porque llegaba chavos que, es que no desayuné porque pues no estaba mi mamá. Y le digo, a ver, y se llevó el refri con ella. Se llevó la comida. Se llevó la comida. No, bueno, no puedes pedir, o sea, de verdad, llega un punto en el que, ¿por qué no traes el uniforme? Es que mi mamá no lavó. Entonces no se cambian, no comen, no se proveen, si no están sus proveedores. Ahí es en donde ya estamos hablando de una sobreprotección, en donde mi hijo
está llegando a un punto de ser incapaz de valerse por sí mismo. Yo creo que no hay como una tablita que te diga con horarios. A ver, a los 1 año tiene que ir al baño, ¿no? Bueno, en eso sí hay, pero a lo mejor tiene que aprender a lavar su ropa, tiene que empezar a barrer. Por ejemplo, en lo personal de chiquita, mi mamá sí me compraba mi escobita y mi recogedorcito y yo me ponía a barrer o lavaba los trastes o así. Como que de esa manera a mí me hizo un poco más independiente en ese aspecto. Digo, ya más adelante voy a platicar cosas que a lo mejor sí creo que me sobreprotegió. Pero creo que sí tienes que darle desde pequeños las herramientas para que ellos aprendan a hacer cosas que son de adultos, pero que las empiecen a normalizar. No hay como un cronómetro o algo que te diga, a tal edad tienes que hacer Sí hay tablas. A dar esas herramientas. Sí hay tablas que las pueden encontrar en internet, pueden leer a Montessori, pueden leer a Piaget, las mamás que nos están viendo, que te van a dar un poquito de norte de las edades y parámetros de lo esperado. Pero no hay mayor tabla que te pueda dar que el que conozcas a tu hijo, ¿no? El que tú como papá conectes, observes y te des a la tarea de irle conociendo, porque cada hijo es diferente. Entonces puedes tener un hijo que a lo mejor es más torpe para ciertas cosas y bueno, a lo mejor a él le va a tomar más tiempo aprender a tender la cama y entonces en lugar de 6 meses, 1 año, que es lo que tarda el ser humano en adquirir estabilidad para luego tener el hábito, pues a lo mejor te va a llevar un poquito más de tiempo o porque le cuesta mucho trabajo el jabón y entonces va a tardar más en aprenderse a bañar. Y yo voy observando que a lo mejor la tabla me dice que a los 3 años debe de aprender a desvestirse solo, pero pues veo que mi hijo tiene 2 pies izquierdos o le cuesta, la motricidad no es lo suyo. Entonces le doy más tiempo o le doy más recursos que le desarrollen esa habilidad. Pero también hay niños que a veces tienen ya ciertas habilidades, pero los papás no les quieren dejar crecer. Y yo creo que ese es el problema más fuerte, cuando los papás están bloqueando ese proceso natural, porque los niños por naturaleza lo quieren hacer, pero a veces es tanto el bloqueo que reciben que o se vuelven cómodos, porque también eso te pasa, que te vuelves muy cómodo, pues ya aquí está en tu zona de confort, está bien, me dan en la boquita, me atienden, o van a estar viviendo todo el tiempo con esa resistencia, ¿no? Y vas a detonar rebeldía y vas a detonar pues el contrapuntearte todo el tiempo con el otro ser humano. ¿Por qué crees que los papás actúan de esta manera? O sea, hay a lo mejor alguna deficiencia de ellos o a lo mejor alguna herida, porque hace rato yo te platicaba que mi mamá conmigo fue de cierta manera algo sobreprotectora porque ella de chiquita pues tuvo 12 hermanos, entonces mi abuelita casi no estaba al pendiente de ella, entonces ella tuvo 3 hijas y como que su inconsciente dijo, protégelas o dale lo que tú no tuviste a tus hijas. Entonces de cierta manera yo tuve, o lo puedo entender ahora que soy adulta, el por qué ella se comportó así conmigo, pero ¿cuáles crees que serán las razones por las que los papás se comportan con sus hijos así? Yo creo que son varias y cada historia o cada ser humano tiene su historia, pero las principales, una sí justamente es el chip emocional que yo tengo. De acuerdo a mi historia de vida, pues va a ser como yo voy a educar a otro ser humano, ¿no? Y aquí es donde me puedo polarizar. Por ejemplo, tu mamá que se sintió a lo mejor abandonada, no sintió que fue cuidada como ella, en su creencia, en su niña herida debía de ser cuidada, o veía a sus amiguitos y decía, ¿por qué ellos sí está su mamá y conmigo está mi hermana? Entonces, pues ella se fue al otro extremo. O hay papás que repiten el mismo patrón. Entonces, definitivamente sí, nuestro chip emocional nos va a hacer actuar de cierta forma con nuestros hijos y favorecer en esta autonomía o entorpecerla. Pero también hay otros elementos, como hay uno que a mí ahorita me está brincando mucho con todos los papás y lo veo en todos los talleres y en las asesorías personales, y es toda esta sobreinformación que tienen ahorita las mamás. En verdad, ¿cuántos blogs, cuántos libros, cuántos como que te charlas, ¿no? De cómo ser una mamá perfecta? Exacto, hay una idealización y una presión social sobre el rol de mamá tan fuerte ahorita que entonces pareciera que las mamás quieren tener todo en un orden perfecto, que todo funcione de manera perfecta, yo ser la mamá zen ideal, que mi hijo siempre le hable porque yo no pierdo el control como mi mamá loca lo perdió. Y entonces no nos estamos dando cuenta que esto nos está llevando a una autoexigencia. Y cuando tú entras en esta autoexigencia, luego caes en el rol de la perfección y esta perfección no te vas a dar cuenta en qué momento estás siendo atrapada por la ansiedad o en qué momento estás polarizándote a esta sobreprotección. Porque como entonces quieres que todo funcione en un orden perfecto, no quieres que tu hijo se equivoque, porque si mi hijo es un niño bueno, es un niño que hace todo bien, que cumple con las tareas, pues eso habla de que soy una buena mamá. Entonces luego son esas mamás, perdón, que estás viendo que corren a los chats de, ay, mi hijo olvidó la tarea, es que fue mi culpa.
Entonces buscan resolverle, porque si su hijo no presenta la tarea, pues entonces habla mal de mí, no es que hable mal de mi hijo. Es que ahí me acordé de algo que pasó con mi hermana, pero creo que tiene que ver ahí los papás y la escuela como para hacer a tus hijos responsables, ¿no? Sobre todo los papás, porque la escuela pone las pautas necesarias justamente para que el niño experimente la responsabilidad. Pero ahí es donde entramos los papás y favorecemos o entorpecemos en esto, porque ¿cómo vas a andar como loca a las 9 de la noche buscando la cartulina que tu angelito no te dijo que tenía que llevar? Pues no, lo olvidó, pues hazte responsable. Ese es el gran problema ahorita que estamos teniendo, que hay una tendencia a papás helicópteros. No sé si han oído hablar de los papás, de este término de los papás helicópteros. Bueno, son estos papás que son como helicópteros de sus hijos, que están rondando todo el día con ellos, así como un helicóptero, viendo que no le pase nada, que todo esté bien, que no se lastime, sobreprotegiendo. En cuanto ven que se va a medio caer, ahí voy y bueno, ahorita yo veo hasta los cascos estos para que el bebé no se pegue en la cabeza. Digo, a veces estos golpecitos le van a hacer el cerebro o el cráneo más duro. O sea, vemos la generación que éramos nosotros. Ay, me voy a ventanear, pero más guerrero. Pues era más guerrero en muchos aspectos y ahorita pareciera que no quieres que se tropiece, que se lastime. Digo, qué padre que haya muchas más cosas que puedan evitar que se lastimen, que se lesionen, mucha más información y que yo no le genere una herida, sino más bien hay una educación más positiva. Claro que sí, pero también es necesario que se equivoquen, que se tropiecen, que cometan errores, que asuman las responsabilidades de sus errores, de sus decisiones, que le llamen la atención. Pero ahorita parecieran estos papás helicópteros que no quieren que el niño nada. Pero a la vez hay mucho abandono. Entonces esta ambigüedad y esta incongruencia de que por un lado te sobreprotejo en muchas cosas, pero por el otro lado hay niños abandonados, donde quien lo cuida es el iPad, el celular, pues están llorando la nana, toma el celular. O le dan el celular, entonces no hay regulación emocional, porque este es mi opio, el que me tranquiliza, es mi droga. Entonces el niño no aprende herramientas de autorregulación, de gestión, y todo esto pues se va a ver hacia el otro lado cuando ya sean unos adultos. ¿Y qué opinión tienes al respecto de porque he escuchado mucho, es como de, ay, qué magnífica herramienta, ayuda, apoyo? No me hagas hablar porque se va a hacer otro capítulo. No importa. O sea, para ti es algo en lo que no se debería usar, o sí, pero no para cuando el niño ya cállate. Hay etapas, hay tiempos para todo. No se trata de satanizar los medios electrónicos ni estas herramientas, pero como su nombre lo dice, son herramientas de comunicación. No tiene que ser el único recurso que yo tenga, y hay etapas y hay edades para que el niño los utilice. De hecho, estaría padrísimo que luego viniéramos a platicar sobre el uso de pantallas, porque de verdad ahorita hay un uso excesivo y está generando que los niños no tengan un desarrollo neurológico adecuado, que el ojo no se desarrolle de manera adecuada por el uso temprano de pantallas, y esto está comprobadísimo. De hecho, la semana pasada tuve a una invitada en mi podcast, una neuróloga, y hablábamos del tema, y me impresionó cómo hay cada vez más niños con manifestaciones como de autismo, pero no son autistas. Y es porque se les ha dado desde edad temprana los recursos electrónicos. Y todo esto también tiene que ver con la independencia, con la autonomía. O sea, tiene que ver mucho con el tema, porque yo creo que estoy protegiendo a mi hijo. A mí me llama mucho la atención las mamás que me dicen, es que esta sociedad tan insegura, no quiero que salga, no quiero que ande en el camión como a lo mejor a muchos de nosotros nos tocó. ¿Cómo lo voy a dejar ir a las tortillas como nos tocó a muchos de nosotros? Salir, moverte, andar, porque está tan insegura la sociedad. Pero le dan un celular, le dan un iPad antes de los 8 años. Y no entendemos que el Internet es un lugar donde conoces gente, es un lugar donde compras, es un lugar donde es vulnerable porque peligran. Y no se trata, te digo, de satanizar, se trata de entender que hay etapas y momentos. Dices que no dejarías ir a tu hijo a una plaza solo, entonces no le des un celular donde va a ir a una plaza solo, porque es como una plaza. Hay tiendas, hay personas, hay desconocidos, van a tener contacto con muchísima gente, pueden comprar, pueden ver información para la cual no están preparados todavía. ¿A qué edad se recomienda que des una pantalla irregulada y con máximo 15 minutos al día?
a partir de los 4 años, ya que el cerebro se rigidizó. Y ahorita veo niños con 6 meses, 1 año, ya con un iPad. Todavía no hay regulación emocional, el cerebro no está maduro, no hay todavía esta integración del yo, y pues todo esto va a generar que tengan menos autorregulación y menos herramientas para la vida. Entonces, eso también merma la autonomía, eso también merma, y por un lado crees que lo proteges, pero por el otro lado, pues estás dañando su proceso formativo. Y actualmente, pues todos los papás, a lo mejor antes en la época de mi mamá, pues no trabajaba, o sea, mi mamá no trabajaba y mi papá estaba trabajando. Entonces mi mamá estaba más al contacto, al pendiente de nosotros. Y actualmente los dos tienen que trabajar como para tener una estabilidad financiera, pues más o menos bien. Claro. Entonces, justifican o más bien se apoyan de estas herramientas que son los teléfonos electrónicos, o intentan también darles, como no tienen esa atención para darle a sus hijos o ese tiempo, les dan dinero o objetos para tratar de tapar o de justificar ese tiempo que no están con los hijos. Yo creo que olvidamos que amar no es sinónimo de dar, y que yo amo a mi hijo. Por eso te decía que los peores enemigos que podemos tener los padres al educar son la ansiedad, la culpa y el miedo. Cuando hay culpa de mi parte porque trabajo, porque dentro de mi patrón o mi creencia de una buena madre es estar ahí porque así estuvo mi mamá, o el ideal de la mamá ahorita es una mujer que es todóloga, ¿no? Que trabajo, que soy profesionista exitosa, que además soy la mamá perfecta, que nunca pierdo el control, la esposa ideal, el fitness, o sea, yo creo que es mucha muchosidad la que ahorita las mamás yo las veo tan abrumadas, que por eso están siguiendo tantos patrones, tantos ideales, tantos códigos, que lejos de ayudarte a formar a un ser humano autónomo, pues les están mermando en esta parte. Y entonces estoy educando desde el miedo, y entonces por eso sobreprotejo, entonces por eso dicen que escuché, que leí, que una amiga me comentó que debe de dormir conmigo hasta los 5 años. Cuando no entiendo ni por qué ni para qué, no estoy ni convencida o no me aplica a mí, porque, ok, mi vecina puede tener 4 hijos y ser la mamá más zen y más linda y más buena onda, pero yo no. Yo tengo uno y me estoy volviendo loca, entonces también yo debo de conocer cuáles son mis capacidades, cuáles son las capacidades de mi hijo, cómo puedo conectar mejor con él. Y sí, a lo mejor yo quisiera ser esta mamá, pero la mamá que mi hijo necesita es otra. Entonces, eso les va a ayudar también a que tomen mejores decisiones en cómo puedo generar una protección sana y no brincar en la sobreprotección. Yo creo que yo siempre les digo a los papás en los talleres, hay 4 factores que son los que más nos impiden fomentar la protección en nuestros hijos sana o generar en nuestros hijos la autonomía. La primera de ellas es la conveniencia o la comodidad, le digo yo, o comodidad. Por ejemplo, me conviene más comprarle puros zapatos de velcro porque tarda muchísimo atándose las cintas. Ay, no, ya, dale el celular para que coma, con tal de que coma, le doy el iPad o le prendo la tele. Ay, no, ya, mira, tú duerme con la niña, duermo con el niño y tenemos noches, visitas conyugales con tal de que dormamos. En lugar de enseñarles hábitos alimenticios, que me puede tomar más tiempo, hábitos de sueño, que a lo mejor sí me implica más tiempo, más trabajo, más esfuerzo, pero es más cómodo para mí como papá. Más práctico, pero no es conveniente para este proceso formativo. Entonces, en lugar de quitarle las plumitas, le estoy poniendo más colchoncito, porque qué cómodo es dormir hasta los 9, 10 años en el cuarto de mi mamá, o ya la pareja se rompió porque se perdió esta conexión. Otro elemento es esta necesidad que a veces tenemos los papás de vivir nuestra vida en nuestros hijos, ¿no? Cuando no entendemos que mi hijo tiene su propia historia y que yo tengo la mía. Esto también me lleva a la sobreprotección, cuando yo no comprendo que él va a formar su propio caminito, que entonces es su experiencia de vida, no es la mía. Y a veces los papás están viviendo sus huecos de la infancia, sanando a este niño herido, en cómo a mí no me cuidaron, como decías de tu mamá, ahora yo voy a cuidar. O hay papás que luego dicen, a mí me hubiera encantado que mi mamá hiciera esto conmigo y yo que estoy, ¿por qué no lo aprovechas? O a mí me hubiera encantado que me apoyaran en el fútbol y yo que sí te metí a la mejor academia de fútbol porque ahora quieres el arte, otras cosas. O los papás quieren reparar, digo, que obviamente lo hacen desde el amor, ellos sí, no nos damos cuenta. Pero quieren reparar esas heridas que tienen de la infancia con los hijos. A lo mejor si tuviste escasez económica, dices, bueno, ahora le voy a dar todo lo que me pida mi hijo. Claro, y eso es lo que te lleva después a tomar esas decisiones por esta ansiedad
que te genera el que te reconectes con esta historia tuya. Entonces creo que ahí es muy importante ser consciente. ¿Cuándo estoy educando desde la conciencia o cuándo estoy educando desde mi hueco de la infancia? Y es bien complejo, en verdad, darte cuenta de esto porque te vas a dar cuenta después que la regaste. La verdad, como papá dices, ay, es que sí, es que me dolió, o empiezas a sentirte incómodo en ciertas situaciones y no sabes ni por qué. Entonces es irlo haciendo consciente. Y otro elemento que también nos impide mucho es esta necesidad de sentirte necesitado. Que todos, aún la mamá más consciente, que haya tomado mis talleres o que haya ido, todos lo vivimos. De verdad, el que otro ser humano te necesite es padrísimo. No sé si han tenido un bebecito, es más, hasta el perrito, cuando llegas y te movió la colita y te extraño, ay, me extraño. Sí, Se siente padrísimo que alguien te necesite, porque va a saciar esta necesidad que tienes de sentirte necesitado. Y eso te da importancia personal. Todos lo vivimos. O sea, por un lado estás orgulloso de tu hijo, ¿no? De, ay, ya hace más cosas. Y por otro dices, ay, mi bebé, ya creció. Es que dijiste algo, no. No es... que me dejó muy grabado que los papás crean como esta necesidad de sentirse necesitados. Sí, de sentirte necesitado. Entonces, cuando están grandes, a lo mejor ya son adultos, ellos quieren, te siguen sobreprotegiendo porque a lo mejor no quieren que te vayas de su casa porque quieren seguir sintiéndose Pero ya ni necesarios. siquiera es sobreprotección, es cubro mi necesidad inconsciente de sentirme necesitado. Exacto. Entonces lo importante es yo hacerlo consciente y darme cuenta si realmente es porque mi hijo no está listo, porque manifiesta inmadurez, porque veo que le faltan recursos todavía para enfrentarse a esto, porque me faltó enseñarle o porque neta todavía no le entra y entonces todavía necesita este acompañamiento. O es más mi necesidad. En una ocasión tuve unos papás tomando una asesoría personal porque su hija de 9 años ya quería dormir en su cuarto de princesa. Y ella así decía. Pero su papá le decía, es que aquí dormimos tan a gusto. Y la mamá ya quería sacarla. Decía, es que ya estoy harta, ni duermo, porque aparte los dos me patean. Y papá, hija, es que mira, nos abrazamos. Y le dije, mira, de tarea, te vas a comprar un oso del tamaño de tu hija, te lo vas a abrazar en la noche y santo remedio y la dejas crecer, porque ahí es tu necesidad de sentirte necesitado. Y este es un ejemplo muy visual del papá queriéndola tener abrazada toda la noche para que su bebé no creciera, pero hay muchos papás que lo hacen de manera inconsciente, donde, hija, ¿cómo te vas a ir a estudiar al extranjero? Me voy a morir si te vas. O sea, esos chantajes emocionales de repente que hacen muchos papás, en donde quiero mantenerte aquí engrillado porque siento que si no estás a mi lado no te protejo. Sí. Y esto empieza desde chiquito, está el niño en el parque y no te vayas lejos de mí porque te van a robar. No, pues mejor deja que explore y tú mantente en una vigilancia silenciosa, cercana, supervisando, acompañando, pero dándole espacio. Eso implica más esfuerzo que quedarme sentada en una banca del celular. No, mi amor, no te vayas lejos porque te me pierdes. Pero también con esas palabras les metes como un miedo a los niños inconsciente, ¿no? De que te va a pasar esto. Que si no estás tú cerca, entonces yo no estoy seguro. Estás desprotegido. Y si duermo contigo, entonces no estoy seguro. Si tú tienes que cuidarme todo el tiempo, entonces ¿cómo me voy a enfrentar a la vida? Si tú resuelves por mí, tomas decisiones por mí, no me dejas elegir mi ropa, qué voy a cenar, qué voy a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sea un adulto? Le va a costar tomar decisiones, le va a costar hacerse responsable de sus decisiones, va a sentir miedo e inseguridad cuando se encuentre en un lugar solo, entonces va a regresar a la comodidad, va a regresar al Bueno, creo que eso, o sea, porque quería preguntarte acerca de esto justo, ¿en cuáles crees que son esos puntos graves que puedan ocurrir, o sea, los comportamientos que tenga un niño sobreprotegido cuando se convierte en adulto? La indecisión, la falta de la inseguridad. Va a dejar de escuchar lo que su cuerpo le dice y eso a mí se me hace súper peligroso porque hasta le puede costar la vida. Esos papás que, por ejemplo, si la mamá tiene frío, le ponen el suéter al niño y el niño te dice, no tengo calor. No, no tienes calor, mi amor, tienes frío porque el clima está súper frío. No tengo calor. Esto sabe horrible. No, sabe riquísimo, te lo comes. Entonces el niño va grabando, o por ejemplo, se cae y no pasó nada, no pasó nada. Es que me quedó muy feo mi dibujo. No, no es cierto, está precioso. Entonces el niño va haciendo una grabación de, ok, no confíes en tus percepciones, confía en las ajenas. Porque empieza a confundirse. ¿Cómo me dices que no sabe feo si mi boca me está diciendo que sabe a rayos? ¿Cómo me dices que no hace calor si estoy sudando?
¿cómo me dices que no tengo sueños y se me están cerrando los ojos? Comienzas a dudar de lo que en realidad para ti no está bien, pero para otra persona está bien, entonces esto está bien. Entonces esto está bien. Y de ahí es de donde viene la inseguridad. Y luego conocemos estos adultos, no sé si les ha tocado a alguna amiga, que les llame, van a ir a una fiesta y te diga, oye, ¿qué te vas a poner? Oye, si vas a usar cubrebocas, oye, si te vas a vacunar, o sea, necesito la aprobación externa para que entonces yo sienta que lo que estoy pensando, percibiendo, sintiendo es lo adecuado. Y dejan aparte, que es la parte más grave que a mí me parece, dejan de escuchar a su cuerpo. Y digo, hace poco estaba escuchando personas que decían, ¿cómo entonces logro salir de relaciones tóxicas o no? Pues porque no eres capaz de escuchar, de tomar decisiones, porque no confío en mí. O sea, hay esta inseguridad. Y lo que les decía del cuerpo, ¿cómo me dices que no tengo calor si estoy sudando? Ojo, no quiere decir que voy a hacer todo lo que mi angelito quiera, porque las mamás a lo mejor que me están escuchando vayan a decir, entonces los límites, no. Sí debe de haber límites. En la educación consciente, positiva, que es la que yo enseño, claro que hay límites, hay reglas, hay estructura, pero desde el respeto, desde la empatía. Entonces yo le puedo decir a mi hijo, ok, tú tienes calor. Ya me di cuenta que tienes calor, que no te gusta el suéter, que es horrible para ti ponerte suéter, pero el clima está frío y hay que cuidar el cuerpo cuando el clima está frío. Ya no le estoy diciendo no sientes calor, ¿me explico? Sí. Ok, no te gusta, te sabe a rayos, pero es lo que hay. Te comes la mitad o cuántas cucharadas te comes. Pero ya estoy respetando lo que él está percibiendo, lo que él está sintiendo, porque si no luego son estos adultos que no escuchan a su cuerpo. Yo he conocido gente muy chistoso que a veces son las 7 de la noche y dicen, ay, no he cenado, no he comido, no desayuné. O sea, ya el cuerpo ni le ruge porque ya no me escuchas, ¿para qué te digo? Hace poquito estaba con una amiga, me encontré en un pasillo en un estudio platicando y me dice, ay, perdón, iba a hacer pipí. O sea, media hora platicando y dije, o trae dipe, no, ya se le regresó, pero ¿cómo se te puede olvidar que ibas a hacer pipí? Porque aparte me dijo, me venía haciendo. De verdad yo dije, dejó el charco, trae dipe. ¿Cómo es posible que ya no escuchaste si tienes dolor de cabeza? Te desconectas de tu cuerpo totalmente. Te desconectas de ti por completo. Y de ahí viene después cuando yo empiezo a sentir cosas que no sé cómo se llaman, que no sé cómo manejarlas, porque todo el tiempo me protegían, porque no podía sentir enojo, no podía sentir tristeza, no podía sentir frustración, porque el niño se frustra y ya denle la galletita o denle esto para que no llore. Entonces no saben manejar sus emociones. ¿Y qué va a pasar cuando sean unos adultos? Pues no saben qué hacer con esto que estoy sintiendo. Y entonces recurren a elementos externos que me ayuden a distraer o a adormecer un poco lo que estoy sintiendo. Y hablo de todos los vicios, ¿no? ¿Y qué consejos crees que son muy buenos para las personas que son padres y nos están escuchando, las personas que aún no lo son, pero quieren a futuro hacerlo más consciente, o incluso también consejos para las personas que ya crecimos con una sobreprotección y que soy insegura. Que no tomar decisiones. Es que sabes que ahorita me la mencionó. Ahora que dices cómo actúa una persona, o sea, que pasó por la sobreprotección. A mí me pasa, el fin de semana salí con una amiga y yo, ¿qué te vas a poner? Entonces, ahorita con eso, ¿cómo te vas a ir? O sea, y son cosas mínimas, pero creo que yo sí las llego a hacer. O que pido aprobación de que, oye, ¿qué opinas que haga esto? No sé, que me ponga este pantalón. No, y la mayoría de las personas. O sea, yo, obviamente hay personas que no, y los conozco. Sin embargo, la mayoría, y que tenemos como en común esos padres que son, sobreprotectores. Sí, o sea, que no lo quiero decir de mala manera, porque claro, es no que lo tienen las herramientas y no saben, no lo hacen consciente muchas veces, pero pasa, o sea, y buscas la aprobación constantemente, y no es necesario ni que lo digas, o sea, se ve a kilómetros con las personas, sus relaciones que tienen consigo mismos y con las demás personas. Pero antes de que nos des todos esos consejos, me gustaría invitarte Unas flores no son solo un detalle, son una grandiosa manera de demostrar tu cariño, pero no pueden demostrarse con cualquiera, así que hazlo con Yacún Flores. Además de sus preciosos arreglos florales, cuentan con envíos a toda la zona metropolitana. Y lo mejor, no necesitas salir de tu hogar para que sean tuyas. Puedes hacerlo bajando su app Yacún Flores, en su página en línea www.yacunflores.com o a través de sus redes sociales. Así de fácil. Sucursales en Guadalajara y Puerto Vallarta. No te quedes sin las tuyas. Yacún Flores.
saben, Flores Yakun es su mejor opción. Además, les tengo una noticia, que no necesitan salir de su casa para recibir o mandar unas hermosas flores de Yakun. Tienen todos los arreglos que se puedan imaginar, los más hermosos. Rosas eternas de 2 años, pero naturales, no artificiales. Y lo pueden ver a través de la aplicación de Yakun Flores gratuita, que la van a descargar en su tiendita. O pueden visitar www.yakunflores.com. Yakun Flores son líderes en florería en Puerto Vallarta y Guadalajara. Así que no se pueden perder de sus hermosas flores que, mira, hasta con gamberucito la cajita. Y de lo que tú quieras te hacen. O sea, puede ser desde osos, letras, símbolos, lo que tú quieras te pueden llevar hasta la puerta de tu casa. Hay envíos a domicilio, así que no hay duda. Y están hermosos. No hay duda. Y bueno, continuábamos con este tema que... ¿Qué consejos le darías a los papás? Y después hablamos qué consejos le darías a las personas que consideran tienen una sobreprotección en la adultez. Oye, sí me siento así, me siento que no tengo autonomía, me siento que todo el tiempo estoy buscando la aprobación, soy indeciso y demás. Ya no me quiero, como dices tú, ya no me quiero proyectar. Ya no sé si es tú. Yo creo que primero que nada los papás que recuerden cuál es su función, la que les decía hace un momento, que estás preparando a este ser humano para la vida, para ser autónomo, para que no te necesite. Entonces tienes que enseñarle a valerse por sí mismo, a que aprenda a que sea capaz de sobrevivir, estés o no estés tú. Que sepas que si hoy te murieras, tu hijo sería capaz de sobrevivir. Sé que a veces los papás hemos también sobrevalorado tanto nuestra función y sentirnos tan importantes y creemos que está indispensables. Deja tú de necesarios. Somos necesarios, sí, pero no somos indispensables para este ser humano. Y no deberíamos de serlo en toda su vida. Entonces, es irle dando estas herramientas, trabajar con esta parte de que no sea mi necesidad de sentirme necesitado. Y algo importantísimo, permite que tu hijo tome decisiones, se equivoque, pero sobre todo que se haga responsable, que haya consecuencias. Tienes que permitirle que si toma una decisión, experimente la consecuencia, que haya estructura, que haya normas en casa. Eso te va a ayudar muchísimo a no brincar de la protección sana a la sobreprotección, que jamás hagas algo como un favor flaco cuando no es necesario. O sea, no hagas nada por tu hijo que él ya es capaz de hacer. Porque luego hay papás que dicen, ay, es que lo estoy chiqueando y le estoy dando en la boquita y ya tiene 6 años. No, lo puedes chiquear de otras maneras. El chiqueo es chiqueo, el generarle dependencia o hacer cosas que ya le corresponden es otro rollo. Entonces, jamás hagas algo por chiqueo que le corresponde a tu hijo. Yo les diría a los papás, inviértanle, en verdad. Son 8 años. La etapa formativa más fuerte de vida de nuestros hijos. Lo que tú quieras instaurar de hábitos, habilidades, valores que va a tener ese ser humano el resto de su vida, se instauran los primeros 8 años de vida. A partir de los 9 años ya es solo fortalecimiento y acompañamiento después en la adolescencia. Entonces tenemos 8 años para instaurar valores, hábitos, habilidades para la vida. Entonces yo tengo que ir enseñándole a mi hijo, ya sabe hacer esto, ¿qué otra cosa le da más autonomía? ¿Ahora qué más falta? ¿Ahora qué más sigue? Y no porque tu hijo se vaya a dedicar a lavar trastes, a lavar ropa o a ser muchacha de servicio. No, es indispensable para mantener tu hogar limpio. Pero que él sea capaz, que si no viene la muchacha no se me acabe el mundo y me muera, porque eso me tocó ver con muchísimas mamás. Que no desayunen porque no desayuno porque no está la mamá, ¿no? Que tu hijo sea capaz de ser autosuficiente, de cocinarse, de lavarse, de plancharse, de cuidarse. Yo no concibo a papás que piensen en darle las llaves a los 16 años y 18 a sus hijos de un auto, cuando tener un auto y manejar implica cuidar la vida de otro ser humano, porque manejar es una responsabilidad y puede ser un arma. ¿Cómo le voy a dar a mi hijo las llaves para cuidar la vida de otro ser humano cuando ni sus calzones es capaz de lavarse? Entonces, primero le enseño a ser autosuficiente, que lave su ropa, que planche, porque todo esto va a preparar a tu hijo a tomar también mejores decisiones. Le vas a desarrollar la neocorteza. Si él no es capaz de visualizar peligros, de ser autosuficiente, de ver sus habilidades y sus capacidades, no va a tener esta autonomía, no va a tener esta seguridad, porque no va a ver de qué es capaz y de qué no es capaz. Si voy ahí, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, de visualizar peligros también. Entonces, cuando tú permites a tu hijo
tomar estas decisiones, responsabilizarse, no hagas nada por él, no le resuelvas, no hagas nada por él que ella es capaz de hacer. No le resuelvas cosas que le corresponden a él resolver. Y conforme va creciendo, pues le tienes que ir soltando, irle quitando, como les decía, esas plumitas para que le pique y entonces te diga, no mamá, yo resuelvo, no mamá, yo lo hago. Pero entonces cuando tu hijo manifiesta esta autonomía, pues respétalo. Y trabaja con tu necesidad de sentirte necesitado cuando tu hijo desde que tiene 2 añitos te dice, no, tú no, yo solo. Y la mamá, no, mi amor, a ver, deja, yo te ayudo. No, yo solo. Ay, no, mi amor, se te va a caer. Así como, necesítame. Entonces, tienes que entender que debes de trabajar con esta parte tuya, con hacer consciente cuándo es tu hueco, tu historia, y que todo lo que hagas por tus hijos, todas las decisiones que tomes sean en beneficio a su desarrollo, a su autonomía, y que es conveniente para él. Protégelo, acompáñalo, claro que sí, no lo dejes solo, pero no seamos incongruentes ni ambiguos de que a veces sí, o que depende de mi estado de humor. Hoy está muy buena la Fórmula 1, hoy sí, hijo, hace esto, hoy estoy muy emocionada en la platicada y te permito, y cuando me da miedo, entonces otra vez no. Entonces tenemos que ser muy consistentes en esto. Ok. Y la otra para los que ya no tienen remedio. Busque ya un pasamos los 8 años. No. Yo creo que la parte de la conciencia, el hacerte consciente. Eckhart Tolle, no sé si lo conocen, es un escritor que a mí me encanta. Es un escritor alemán que él entró en todo este rollo de la conciencia, todo esto del mindfulness, viene de Eckhart Tolle. Y él dice una frase que a mí me encanta. Él decía que conciencia significa presencia. Y a veces hemos también idealizado tanto la conciencia y se habla de conciencia y creemos que la gente consciente son esas personas iluminadas que andan casi levitando por el mundo comiendo prana. Y no, la conciencia es lo más humano que hay, el darme cuenta en el momento en el que estoy. Y Eckhart Tolle dice una frase que me encanta y él decía, solo la conciencia es capaz de disolver el pasado inconsciente. Es decir, el yo estar atento a lo que estoy pensando, sintiendo y haciendo, igual como mamá, una mamá consciente, un papá consciente, es estar alerta. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Que está beneficiando a ese ser humano en su proceso formativo y en estas personas que están en este darse cuenta que me está beneficiando o no. Lo estoy haciendo porque quiero, lo estoy haciendo porque es una creencia en mí, lo estoy haciendo por un miedo mío, un miedo heredado. Y entonces irte dando chance de equivocarte. Y es como todos los días, de poco a poquito, el irme dando cuenta, voy a llamarle a mi amiga, porque luego son automáticos inconscientes, ya los hacemos sin darnos cuenta. Ay, voy a llamarle a mi amiga Breya, ¿qué se va a poner? ¿Te diste cuenta? Entonces en ese momento, date chance de sentir lo que estás sintiendo, pero también de enfrentar esa parte. A ver, quiero que me dé su punto de vista porque me importa su punto de vista o porque creo que no puedo tomar yo esta decisión. Y ir dando esos pequeños pasitos. Yo creo que es todos los días ir haciendo consciente mis reacciones para poder ir disolviendo ese pasado inconsciente, esas creencias que te grabaron. Y yo les recomendaría a quienes nos están viendo, haz una lista de tus creencias y te vas a dar cuenta que tenemos un montón de creencias heredadas, sin fundamento además, científico. Y date cuenta cuáles te sirven y cuáles no te sirven. ¿Qué de lo que hicieron por ti agradeces? ¿Qué parte tuya te gusta y qué parte tuya no te gusta? Y entonces, ¿qué hace la persona opuesta a esto? Por ejemplo, soy una persona insegura o me manifiesto, porque no soy, me manifiesto una persona insegura, entonces piensa que hace una persona segura. Una persona segura toma decisiones por sí misma, no pide opiniones, asume la responsabilidad de sus decisiones, aunque sean erróneas, y se avienta a lo mejor a tomar ciertos riesgos, se sabe vulnerable y se permite ser vulnerable. Entonces, el siguiente paso es, me comporto como esa persona y empiezo a hacer las cosas. Al principio los vas a hacer de dientes para afuera. Una vez me tocó una mamá, es que yo no soy una persona alegre, siempre estoy como de mal humor porque en mi casa siempre me dijeron que era una mula. Entonces, pues yo soy una mula y siempre estoy enojada. Ok, ¿te gusta? No, pues entonces no tienes por qué serlo. Te estás comportando, modifica tu comportamiento. En lugar de ser una persona mula, enojona, ¿qué te gustaría ser?
Pues alguien amable, ¿ok? ¿Qué hace una persona amable? Sonríe, es alegre, cede el paso, hace a lo mejor reuniones, empieza a hacer eso. Al principio de dientes para afuera. ¿Qué va a pasar las primeras veces que esta persona sea amable? Pues va a parecer que le está dando una parálisis facial, va a sonreír medio raro, van a decir ¿esta qué tiene? Se va a sentir rara, los demás en su alrededor se van a sentir raros, pero conforme lo hagas, vas a ir cambiando tus hábitos. Y eso es la maravillosa oportunidad que tenemos los seres humanos de que no somos un producto terminado y nos podemos estar reinventando todos los días. Mira, hablando de eso, estaba escuchando, buscando información para prepararme para este podcast y vi un informe, un estudio que sacaron que la Universidad de Harvard hizo un estudio que todos los jóvenes que hacían las tareas de su hogar les iba mejor en la vida que a las personas que no lo hacían. De hecho, la primer tarea que deben de hacer los chicos a partir de los 6 años es tender su cama. Algo tan simple como tender la cama, porque hay mamás que en un curso una vez me dijo una mamá, es que yo en mi vida he tendido mi cama, porque siempre he tenido quien me la tienda. ¿Cómo voy a pedirles ahora a mis hijos que ellos tiendan su cama? Si hay quien la tienda en la casa, porque tenemos pues todo un séquito. Y yo le decía a esta mamá, ahorita tienes las perlas de la Virgen, pero la vida da tantas vueltas que yo creo que si algo nos enseñó la pandemia es la incertidumbre de la vida, que hoy puedes tener todo y mañana nada, incluyendo la salud y la vida. Entonces yo creo que es entender que aunque tengas a la persona de servicio, le dices, no le vas a tender la cama, porque esa es su responsabilidad. Tú duermes ahí, tú la atiendes. Cuando un niño tiende su cama, pone su ropa sucia, guarda sus juguetes, por eso es desde chiquitos, desde bebés. Yo lo hago con él, lo hago jugando, se lo hago divertido para que tenga una asociación positiva y luego lo voy dejando que él solo, cosas tan simples como poner tu ropa en el cesto, como apagar la luz, como lleva tu pañal, un chiquito de 1 año, llevas tu pañal sucio al cesto. Las mamás, ¿cómo va a agarrar el pañal sucio? Sí, después le lavas las manos, no pasa nada. O sea, pero va a irse siendo responsable de lo que sale de él. Son de los pequeños actos, ¿no? Esos pequeños actos son los que forman a un ser humano listo para la vida, porque también él va a sentir que es capaz de cuidarse, que es capaz de valerse por sí mismo. Y claro que más pronto te va a cuestionar, te va a retar, porque no es que te reten, simplemente va a manifestar que tiene mente propia. Pero a veces los papás no queremos que los hijos crezcan porque eso implica mucha autorregulación de mi parte, Sí. implica mucho trabajo personal, porque yo les digo a los papás, aquello que aplaudimos en un joven, que quisiéramos que cuando tenga 16 años diga, no quiero eso, no quiero probar eso, no voy ahí porque me hace daño, que defienda sus derechos, que se fije metas, eso lo aplaudimos en un adulto, pero en un niño lo censuramos. ¿Por qué? Porque es más fácil cuando es bebé que lo cambie, estoy jugando a las muñecas, lo traigo, lo muevo, y no te va a decir un bebé, ese mameluco no combina con mis ojos, o no me gusta el de Spider-Man, ponme el de osito. No te lo dice, pero cuando empiezan a descubrir que tienen mente propia y te dicen, no quiero, tú no, vete, quiero explorar, quiero descubrir, me implica más trabajo. Claro. Y viste Incomodidad, ¿no? Y comodidad. He visto influencers que dejan a sus hijas de que, a ver, vístete como tú quieras hoy es tu día libre. Y literal se ponen de que una falda toda colorida, con una blusa todo lo contrario. Según ellas, o sea, mira mamá, me veo hermosa. Y la mamá es como de, hoy se vistió ella. Hoy se vistió. Pero es también como es darles esa libertad a los niños. Es irles poco a poco. A partir de los 2 años, por ejemplo, un niño debe de empezar a elegir su ropa. A partir de los 2 añitos debe de tener una responsabilidad en beneficio de su comunidad, porque esto le va a dar autonomía e independencia. Y una responsabilidad en beneficio de su comunidad no es recoger sus juguetes, es algo que yo haga que beneficie a toda mi familia, como poner servilletas para comer, como poner un mantel. ¿Por qué? Porque si el niño no es capaz de ver por su primera comunidad, que es la familia, olvídate que va a ser capaz de ver por la comunidad mayor, que es la sociedad. Entonces, por eso les decía, esto es gradual, es poco a poco, le voy quitando las plumitas, le voy quitando las hojitas para que él quiera hacer cada vez más, porque además le da sentido de pertenencia. Cuando un niño ve que en este lugar me permiten hacer, y si me equivoco, me permiten corregir, y que me puedo equivocar, y que estoy aprendiendo, y que en esta casa ven los errores como aprendizajes, no como el drama de, ay, cómo rompiste el vaso, tiraste todo el agua. Se limpia, ¿ok? Y entonces hay que transportarlo de esta forma. Y a lo mejor tu hijo, en lugar, cuando esté queriendo ayudar, va a embarrar más o va a ser más tiradero, pero es parte. Y lo vas ayudando poco a poco, no lo sueltas de un jalón.
Por ejemplo, ya mi amor, ya tienes 2 años, escoge tú toda la ropa. No, empezamos con elecciones limitadas, por ejemplo. ¿Te quieres poner esto o esto? Y el niño elige. ¿Quieres tomar agua o quieres tomar jugo? Y elige. ¿Quieres tomar el vaso completo o medio vaso? Quizá para uno adulto parezca tonto, pero para un niño esas pequeñas elecciones representa que tiene control sobre su vida. Y forja su autoestima y seguridad. Forja su autoestima, su seguridad. Y no quiere decir que no va a tener momentos de inseguridad, porque es parte de la vida también. Tampoco quieran, yo les digo a los papás, decirle a tu hijo, eres un campeón, eres una campeona, eres la mejor, y darles todos estos códigos que luego dicen que con PNL y la veo en el espejo. Pero si mi hacer, en mi día a día, yo te doy un mensaje de tú no puedes, no mi amor, yo te lo sirvo, no, yo lo hago, no, ponte este vestido porque se ve más bonito para ti, ay no mi amor, tu letra está muy fea, te la borro y lo vuelvo a hacer. Las acciones hablan más y entonces ahí es donde caemos en esta sobreprotección. Exacto. Y pues qué tema tan interesante. Realmente creo que nos vamos, tanto los papás como los hijos, con muchas cosas y muchas tareas para cumplir y para trabajar, porque todo el tiempo tenemos que trabajar en nosotros. Y si las personas te quieren contactar, las mamás, los hijos, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de dónde? Claro, pues en todas mis redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok, me pueden encontrar como Carla Baturoni. En Facebook como Carla Baturoni T. Bueno, también está el podcast de Padres en Proceso para quienes quieren seguirse formando. Hay quien me dice, no puedo ir a los talleres. Bueno, escuchen el tráfico de aquí, de Guadalajara, gratuito, media hora, 40 minutos. Claro. Con un especialista. Hay recursos. Igual en YouTube, en Spotify, el podcast como Padres en Proceso, Carla Baturoni me pueden encontrar. Subo mucho contenido gratuito también para los papás. Y bueno, están los talleres, el de cómo hablar para que tus hijos escuchen, el disciplina consciente, berrinches, límites, recursos hay. Entonces aquí vamos a dejar todas sus redes sociales para que puedan visitarla y obtener estos conocimientos tan hermosos para una crianza sana y también una vida sana para más adelante, para todos nosotros. Queremos agradecer al Despacho de Interiorismo Amparo Taylor por prestarnos estas instalaciones tan hermosas en las que estamos. Tú quieres armonizar tu casa con elegancia, calidad y estilo, Amparo Taylor es tu mejor opción. Y también queremos agradecer a nuestra casa productora que hace posible este podcast, la Red del Click. Y si tú también quieres crear un nuevo podcast, pues aquí comunícate. Aquí va a estar apareciendo la página de nuestra casa productora. Así es. Muchísimas gracias, Carla, por tus conocimientos. Vayan a seguirla y recuerden que todos los martes tenemos nuevo episodio. Y déjenos su comentario a ver qué tal les pareció este episodio, qué les gustaría ver. Aquí los vamos a estar leyendo y contestándoles a todas ustedes. Así es. Entonces, nos vemos el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Ya con Flores presentó